La Bene en línea. Compartiendo las opiniones de nuestros expertos. Haz follow a nuestras redes. Una producción de La Bene San Luis. Integrante del Grupo Hospital Español. Bienvenidas y bienvenidos a La Bene en línea, un programa donde compartimos las opiniones de nuestros expertos. Hoy estamos muy contentos de poder estar con ustedes en una emisión más de este programa, precisamente para tratar un tema sumamente importante dentro del ámbito de la salud, por lo que hoy nos encontramos con la licenciada de nutrición Lucía Núñez Razo, quien en este episodio conversaremos un poco acerca de un tema importante, la nutrición consciente cuando se tiene un problema en el riñón o un cuidado renal. Licenciada, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, René, muy contenta de que podamos tener estos espacios informativos y sobre todo brindarle información oportuna a la gente, que además de capacitarlos, les pueda brindar información precisa en relación a temas de salud y de calidad en la vida. Ahora, hay una pregunta muy importante que es ¿cómo comer correctamente cuando se padece una enfermedad en los riñones? Bueno, primeramente sí es muy importante focalizar que la segmentación de los padecimientos en el riñón determinan diferentes tipos de abordaje. Es importante primeramente detectar el estadio o la calidad de la función que tiene nuestro riñón y en base a eso contrarrestar en este caso algunas vertientes que nos pueden ayudar un poquito con el tema de alimentación. Entrando un poquito en materia, es bien importante también focalizar si hablamos de un padecimiento que es propiamente asociado a alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión o alguna asociación autoinmune, porque recordemos que la amplitud de las afecciones en cuanto a riñón dependen mucho también del tipo de diagnóstico previo que tenga nuestro paciente y del abordaje que vamos a dar. Basado un poquito en ese aspecto, hablaríamos de 3 ejes principales, que sería un poquito el tema de educación nutricional en base al consumo de proteínas, algunos minerales, principalmente el sodio, el potasio, el ajuste en este caso del consumo de líquidos que tenemos y sobre todo ya específicamente la detección de algún riesgo nutricional. Hablando un poquito ya más específicamente, algunos pacientes que puedan estar en algún tipo de riesgo nutricional, principalmente la desnutrición y por el otro lado los índices de obesidad y sobrepeso. Entonces, cuando alguien padece una enfermedad renal, es sumamente importante tener un cuidado dentro de la alimentación para que la enfermedad, si bien avanza, pueda tener a lo mejor una mejoría en cuanto a la alimentación. Ahora, ¿cuáles serían las primeras medidas para comer correctamente cuando se tiene una enfermedad en los riñones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acudir con un especialista y fomentar una atención integral. Es decir, finalmente la atención en cuanto a especialista nos va a permitir determinar en este caso el impacto que puede tener esa afección en nuestro organismo y sobre todo qué tipo de especialista requerimos. Por ejemplo, si hablamos de algún nefrólogo, si llevamos algún manejo con medicina interna y en la parte nutricional, acudir con algún experto específicamente en nutrición clínica. ¿Por qué nutrición clínica? Porque evidentemente dadas las condiciones del padecimiento, requerimos conocer desde un perfil un poquito más objetivo las condiciones previas del paciente, es decir, si hay detección de algún riesgo nutricional, como te repetí, si es un paciente que probablemente ya curse algún proceso de desnutrición, algún proceso de sobrepeso, obesidad, si anteriormente ya padecía alguna enfermedad crónica, es decir, diabetes, hipertensión, alguna situación, por ejemplo, de alteraciones en el colesterol y de ahí poder delimitar un plan más individualizado, que los puntos focales principalmente sería la adecuación principalmente de proteínas de buena calidad, de acuerdo a las necesidades y a las condiciones de la función renal de nuestro paciente, la adecuación de macro y micronutrimentos, principalmente los hidratos de carbono, las grasas y de forma mucho más eficiente la aprovechación y la optimización de minerales, principalmente el consumo de sodio, el consumo de potasio y sobre todo la proliferación, en este caso la inducción a que el paciente lleve una vida más saludable, basada en una dieta en plantas, antioxidantes y algunos elementos y nutrimentos funcionales para mejorar su calidad de vida. Ahora, cuando alguien tiene una de las enfermedades en el riñón, ¿cuál es específicamente alguno de los alimentos que normalmente se invitan a consumir para que tenga un buen funcionamiento de los riñones? Principalmente lo más importante es mantener y favorecer una buena hidratación y sobre todo favorecer en este caso la eliminación de alimentos ultraprocesados. Como bien sabemos, ahorita
toda la dinámica y la epidemiología nutricional nos enfoca que la gran mayoría de nuestra alimentación se basa en alimentos que contienen altas cantidades de conservantes, sodio, prácticamente consumimos altas cantidades de grasas saturadas y hemos despejado o hemos deliberado que ya no seleccionamos alimentos pues más funcionales y nutritivos, como son alimentos basados en plantas, frutas, verduras, alimentos menos procesados y sobre todo pues principalmente el uso de recursos más naturales en la preparación de nuestros alimentos, que eso pues se basa principalmente en las técnicas de alimentación que tenemos, es decir, utilizamos más el uso de recursos a lo mejor de comida rápida que propiamente ya generar y elaborar y planificar una alimentación pues basada más en una preparación en casa con alimentos pues potencialmente más nutritivos. Excelente, creo que toda esta información es sumamente importante, pero vamos a hacer una breve pausa para continuar aquí en La Bene en línea, donde compartimos las opiniones de nuestros expertos. La Bene en línea. Consulta nuestros servicios en labenesanluis.mx. Marzo, mes del riñón. Lanzamos promoción exclusiva. Check-up renal, 899 pesos, IVA incluido. Incluye examen de laboratorio y consulta con el nefrólogo, todo el mes de marzo. Informes 444-813-4048, extensión 150. Se aplican restricciones. Tu salud es importante. Más beneficios, más bienestar. La Bene San Luis. A todos nuestros médicos, descuentos de Semana Santa en La Bene San Luis. Al operar en nuestros quirófanos de alta especialidad, podrán obtener hasta un 30% de descuento. Esta promoción aplica para sus clientes particulares, del 6 al 9 de abril. Consulta mayores beneficios al 444-813-4048. Se aplican restricciones. Más beneficios, más bienestar. La Bene San Luis. Y bueno, estamos de regreso en el segundo bloque de La Bene en línea, donde compartimos las opiniones de nuestros expertos. Y bueno, en esta ocasión conversamos con la licenciada en nutrición Lucía Núñez Razo, quien, bueno, conversamos en el primer bloque acerca de la nutrición consciente cuando se tiene un problema o una situación renal. Ahora, licenciada, ¿cómo influye un buen plan nutricional en la salud de los riñones? Pues bueno, finalmente podríamos hablar de dos bloques de intervención, sobre todo si de recién diagnóstico ya tenemos alguna afección en nuestros riñones. Evidentemente la nutrición va a tener un impacto bien positivo porque va a retrasar y sobre todo va a favorecer que si ya hay un deterioro renal no progrese con una facilidad con mayor velocidad. Y si ya tenemos una afección que implica a lo mejor alguna restricción en la cual pues ya tengamos alguna terapia sustitutiva como lo es diálisis, hemodiálisis o estemos incluso en un protocolo ya de trasplante, pues favorezca en este caso que podamos sobrellevar este tipo de condiciones y sobre todo pues basemos nuestro estado nutricional en que en conjunto con la enfermedad podamos en este caso lidiar con las necesidades que a lo mejor el cuerpo me demanda por esta circunstancia pues clínica que ya manejo y por otro lado nutricionalmente pues esté en las mejores condiciones para poder en este caso aminorar un poquito el efecto residual de lo que implica tener una enfermedad crónica. Excelente. Ahora, algo importante y que, bueno, generalmente las personas o nuestros espectadores empiezan a tener una duda en cuanto al tema de la nutrición, es específicamente cuáles son los alimentos que son los más recomendables al tener una enfermedad renal. Bueno, intentando simplificarlo como a ciertos alimentos que, bueno, para el común denominador sea más fácil encontrar y también que ellos tengan oportunidad de que con este tipo de dietas, pues, ¿cuáles son las mejorías que tendrían? Ok, en este sentido podríamos hablar un poco de lo que sería la clasificación o semaforización de alimentos. Hablaríamos de aquellos alimentos a lo mejor en un foco rojo, donde incluiríamos, por ejemplo, eliminar aquellos alimentos que son ultraprocesados. Nuevamente reincidiríamos en el tema de conservantes, exceso de sodio, alimentos que dentro de la información o el etiquetado nutricional que actualmente ya con la vigilancia epidemiológica que se tiene, pues ya viene determinado cuáles vienen con grasas saturadas, exceso de azúcares. En la semaforización a lo mejor de consumo moderado, pues sí considerar en este caso que el consumo de carbohidratos a través de cereales, en este caso pues avena, arroz, se consideran importantes y lo importante aquí sería más bien el efecto de la racionalización, es decir, qué tanta cantidad consumo y si en este caso sobreabuso de algún nutriente. Si vamos a lo mejor a los de línea verde o los que yo consideraría a lo mejor más funcionales, pues hablaríamos la línea de los antioxidantes y las proteínas de alto valor biológico. Principalmente a lo mejor
pues la dieta basada un poquito más en nutrientes basados en verduras frescas, frutas, en este sentido eliminar el consumo de sodio que le podemos añadir a los alimentos y sobre todo considerar dentro de las proteínas pues aquellas que son más magras. Magras me refiero en este caso que son bajas en grasa, es decir, pues carnes blancas, evitar el consumo excesivo por ejemplo de embutidos y favorecer en este sentido que la correlación tanto de un carbohidrato de buena calidad como puede ser a lo mejor algún cereal integral en funcionamiento con alguna inclusión de algún vegetal y alguna proteína magra, pues nos incluyan un plato completo sin familiarizarnos tanto o contextualizar que tengamos que recurrir al uso de alimentos procesados. Entonces, en general, en conjunto, en resumen, yo me basaría más en una dieta nutricionalmente funcional basada en alimentos preparados en casa, es decir, con poca proporción de elementos ultraprocesados y sobre todo con el cuidado y la restricción de sodio, que en realidad sería lo más importante. Entonces hay que tener siempre cuidado cuando nosotros tengamos que consumir un alimento, siempre estar informados de la parte nutricional y cuáles son los elementos y los nutrientes que más favorecen cuando se tiene este tipo de enfermedades. Ahora vamos a irnos a una pequeña pausa, pero en este corte van ustedes a poder disfrutar un poco de las promociones que tiene el Hospital de la Beneficencia Española, justamente para que en este mes que se cuida los riñones en el Hospital de la Bene San Luis, pues, ustedes puedan tener oportunidad de acercarse a estas promociones. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en La Bene en línea, donde compartimos las opiniones de nuestros expertos. La Bene en línea. Haz follow a nuestras redes. En Facebook, Instagram y YouTube como La Bene San Luis. Marzo, mes del riñón. Lanzamos promoción exclusiva. Check-up renal, 899 pesos, IVA incluido. Incluye examen de laboratorio y consulta con el nefrólogo, todo el mes de marzo. Informes 444-813-4048, extensión 150. Se aplican restricciones. Tu salud es importante. Más beneficios, más bienestar. La Bene San Luis. A todos nuestros médicos, descuentos de Semana Santa en la Bene San Luis. Al operar en nuestros quirófanos de alta especialidad, podrán obtener hasta un 30% de descuento. Esta promoción aplica para sus clientes particulares, del 6 al 9 de abril. Consulta mayores beneficios al 444-813-4048. Se aplican restricciones. Más beneficios, más bienestar. La Bene San Luis. Y estamos en el tercer bloque de La Bene en línea, donde compartimos las opiniones de nuestros expertos y la verdad es que muy agradecidos con la licenciada Lucía Alejandra Núñez Razo, coordinadora de nutrición de La Bene San Luis, que en este episodio tuvo la amabilidad de conversar con nosotros acerca de todo el tema de la nutrición consciente y más en marzo, que en La Bene San Luis pues es el mes donde se están haciendo ciertas promociones y ciertos check-ups precisamente para que usted pueda prevenir cualquier situación renal y que también en cada uno de nuestros cortes comerciales usted pueda informarse acerca de las promociones que tenemos en el Hospital de la Beneficencia Española. Ahora, licenciada, anteriormente en el hospital se estuvieron dando una serie de conferencias, con el ámbito informativo y precisamente, pues ahora que es marzo, el mes del riñón, pues para que las personas tuvieran, pues un bosquejo diferente acerca de lo que se tratan las enfermedades renales. ¿Qué sucedió en estas conferencias y cuál es la importancia de empezar a informar a los pacientes, a los colaboradores acerca precisamente de estas enfermedades? Primeramente, pues generar en este caso educación enfocada sobre todo al nivel preventivo, porque como sabemos en nuestro país, principalmente las enfermedades de riñón son los efectos principalmente colaterales de las enfermedades crónicas. Entonces, basado un poquito en el contexto de la prevención, el hecho de ejecutar en este caso un programa educativo que infiera en conocer y que el paciente pueda determinar cuáles son los factores de riesgo que puede tener para desarrollar una enfermedad renal si cumple con algunas de las características que implican el desarrollo de alguna enfermedad crónica previa o simplemente un control general, pues nos da un panorama mucho más generalizado para poder abordar sitios específicos que le permitan a la población pues tener características preventivas y sobre todo a nivel nutricional, evidentemente saber que la nutrición de manera consciente, como su nombre lo indica, pues nos permite familiarizarnos con contextos más saludables y evitando en este caso pues alguna situación clínica que implique que el paciente pues tenga que llevar una sobrevida o una disminución en su calidad de vida, que pues yo creo
creo que eso es muy, muy importante en este tipo de campañas, ¿no? La prevención. Entonces, basado un poquito en ese contexto, se desarrolló el día 8 de marzo pues una serie de conferencias basadas principalmente en la contextualización de lo que implica el desarrollo de una enfermedad renal, la implicación que tiene el aspecto nutricional y qué hacer cuando ya tenemos una enfermedad renal. Entonces, parte importante de focalizar todo este grupo y complejo a lo mejor de contextos y definiciones nos permitió llegar como que a ciertos sectores de la población y dar en este caso seguimiento a campañas tan importantes como es el Día Mundial del Riñón, ¿no? Que eso pues nos familiariza que ya no nada más tengamos que hacernos algunos check-ups o algunas valoraciones únicamente enfocadas para determinar si mi glucosa, mi presión arterial está elevada, sino también cómo está trabajando mi riñón, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que estuvimos trabajando aquí en el hospital y pues nos dio gusto sobre todo la buena respuesta que se tuvo, sobre todo pues porque estas campañas nos permiten sensibilizarnos como población y dar a conocer que pues no solamente hay un Día Mundial de Diabetes o de hipertensión, sino que también el riñón juega un papel importante en la salud poblacional. Sumamente importante y bueno, lo que se menciona siempre en la ABN en línea, siempre es sugerir la prevención ante cualquier tipo de enfermedad. Ahora, licenciada, directamente, ¿cuáles son las recomendaciones que nos puede compartir sobre una nutrición consciente cuando se tiene una enfermedad renal? Bueno, yo me enfocaría a lo mejor en 6 recomendaciones específicas. Creo que si hablamos de 6 contextos sencillos y a lo mejor fáciles de comprender, podemos empezar a hacer pequeños cambios basados en una nutrición consciente. Primeramente, pues yo creo que sería el aumento del consumo de alimentos frescos y evitar a lo mejor el consumo de alimentos ultraprocesados, y eso iría muy de la mano con la lectura y el aprendizaje y la capacitación en el contenido nutricional que nosotros podemos leer o podemos encontrar ya en las compras que realizamos. En la actualidad, pues bueno, existe una normatividad que ya tiene pues cerca de más de 2 años y medio que entró en vigor, donde pues prácticamente ya en las compras viene etiquetado y viene el contenido de los nutrientes o no nutrientes tan eficaces que puede contener un alimento, y el familiarizarnos con ir migrando a lo mejor a una alimentación un poquito menos procesada podría ser un gran cambio. En ese sentido, pues hablaríamos del tercer bloque, que sería la disminución del consumo de sodio. Entiéndase que la sal puede ser necesaria para nuestro organismo, sin embargo también muchas de nuestras planificaciones en cuanto al contenido de alimentos que tenemos en el día se basan principalmente en alimentos con alto contenido de sodio. Hablamos, por ejemplo, de bebidas gasificadas, como es el consumo de refresco, el consumo, por ejemplo, de alimentos que vienen empaquetados o que tienen gran cantidad de conservantes, como son pues el exceso, por ejemplo, de botanas, el tema a lo mejor de algunas golosinas, el exceso, por ejemplo, de alimentos de panificación que vienen ultra procesados con grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasa, y que las leyendas precautorias ya de los mismos empaques pues nos van dando esa como ofrenda de decir lo puedo o no lo puedo consumir. Nos iríamos también un poquito con el tema con el conteo eficiente a lo mejor de las porciones y las raciones que como, es decir, hacer a lo mejor una remembranza, en hacer como que una pequeña introspección que nos permita saber qué alimentos son los de los que abuso un poco más, es decir, si siento que como un poquito más de tortilla de lo regular, si de repente abuso un poquito más de los productos de bollería o de panadería, si abuso un poquito del exceso de refresco. Entonces, partiendo un poquito de hacernos más conscientes de lo que comemos, creo que empezamos a detectar áreas de oportunidad. Ciertamente en la población, nutricionalmente siempre hay 3 áreas de oportunidad. Bajarle un poco al consumo de azúcar en nuestra dieta, al consumo de la grasa y sobre todo al perfil de hidratación tan bajo que tenemos, porque pues la realidad es que los mexicanos tomamos poca agua y casi siempre hacemos como una transversión un poquito de la hidratación efectiva por recursos no tan efectivos como es el consumo de refresco. Y lo más importante, favorecer el no sedentarismo, ¿no? Porque en realidad nos movemos poco en el día, no hacemos una gran cantidad de actividad física, entonces buscar recursos como positivos que favorezcan que caminemos un poquito más de lo normal. No es necesario que en este caso busquemos metas no tan realistas, en el sentido de que si sabemos que no hacemos tanto ejercicio, pues busquemos a lo mejor planificar una actividad de tan alto impacto. Basta con caminar y ser más activos en el día. Y finalmente, y no menos importante, de no contar con todas estas herramientas, acudir con un especialista en nutrición para que los familiarice, los capacite y sobre todo pues les dé herramientas necesarias para generar pues que todas estas estrategias positivas las puedan aplicar diariamente en su vida. Licenciada, agradecemos completamente toda esta información y bueno, esperemos que todo lo que nos estuvo comentando durante este programa sirva completamente para la prevención de cualquiera de estas enfermedades renales. Ahora, licenciada, ¿dónde podemos contactarla y también cuando nosotros nos acerquemos
a la BN San Luis, ¿en qué extensión o en qué área nosotros podemos acercarnos? Pues precisamente al área de la nutrición. Bueno, nosotros estamos en el área de nutrición clínica, que es la extensión 130, y el correo de contacto es l.nunes@labenesanluis.com.mx. Si alguien tiene algún interés o alguna duda en específico, pues contamos siempre con la disposición cualquiera de mis compañeros que formamos parte del departamento, pues de abordar y sobre todo orientar a la población en vista de cualquier duda que pudiera surgir a través de estos espacios. Licenciado, muchísimas gracias y llegamos al final de la BN en línea, donde compartimos las opiniones de nuestros expertos. Yo soy su conductor René Reta y nos vemos en la próxima emisión de este programa informativo de la BN San Luis. La BN en línea. Compartiendo las opiniones de nuestros expertos. Haz follow a nuestras redes. Una producción de la BN San Luis, integrante del Grupo Hospital Español.